Este segundo sermón sobre Efesios capítulo 1, versículo 13, titulado La naturaleza del sellamiento, el Dr. Martyn Lloyd-Jones continúa abordando este tema y las preguntas difíciles de manera directa y reflexiva. El Dr. Lloyd-Jones analiza el concepto de sellamiento con el Espíritu en el contexto cristiano, específicamente en relación con la adopción como hijos de Dios. Se utilizan varias metáforas para ilustrar la experiencia de ser sellado con el Espíritu, como la relación entre un niño y su padre, y se cita a Pablo en la epístola a los Gálatas para respaldar el argumento. Se argumenta que esta experiencia es diferente de simplemente creer en la filiación con Dios o tener seguridad basada en la fe o en pruebas de vida. Se destaca que el sellamiento con el Espíritu es una experiencia directa e inmediata, donde el Espíritu Santo testifica al creyente que son hijos de Dios de una manera profunda y convincente. El texto también incluye testimonios de diferentes figuras históricas, como Thomas Goodwin, Jonathan Edwards, D. L. Moody, Christmas Evans y George Whitefield, que describen experiencias personales de sellamiento con el Espíritu. Estos relatos muestran cómo esta experiencia transforma la vida y el ministerio de los creyentes. Las palabras a las que por segunda vez me gustaría llamar su atención se encuentran en la segunda mitad del versículo 13 de la epístola de Pablo a los Efesios en el primer capítulo. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resumiendo lo que ya hemos encontrado, podemos decir las siguientes afirmaciones. Uno puede ser cristiano sin el sellamiento del Espíritu. No se puede ser cristiano sin recibir el Espíritu Santo. Ningún hombre puede ser cristiano a menos que el Espíritu Santo esté en él, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Es el Espíritu Santo quien nos convence del pecado. Solo cuando lo tenemos en nosotros y nueva vida, podemos creer en absoluto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Tales afirmaciones no se refieren al sellamiento con el Espíritu, que es algo completamente separado y distinto. Hemos sugerido que el sellamiento significa aquello que nos autentifica como hijos de Dios. No nos convierte en hijos de Dios. Nuestro Señor no se convirtió en el Hijo de Dios en su bautismo, porque siempre fue el Hijo de Dios. El sellamiento del Espíritu Santo durante su bautismo fue la autenticación, el sello, la marca de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías. Y estamos sugiriendo que lo mismo se aplica a los cristianos. El sellamiento no se refiere a nuestra posesión del Espíritu, va más allá, es adicional y autentifica el hecho de que somos hijos de Dios, verdaderamente su pueblo y herederos, coherederos con Cristo, de una herencia gloriosa. Es la acción de Dios, en quien también, habiendo creído, fuisteis sellados. Es algo que se hace al creyente. Ahora podemos dar un paso más en nuestra definición de lo que significa el sellamiento y pasar a considerarlo positivamente. Nuestra primera afirmación es decir que es una experiencia. Destaco eso por la razón de que la mayoría de los libros que se han escrito sobre el Espíritu Santo durante este siglo en curso se esfuerzan por enfatizar que el sellamiento del Espíritu Santo no es experimental y no tiene nada que ver con la experiencia como tal. Afirman esto de manera bastante categórica. Un volumen sobre la doctrina del Espíritu Santo, con el título de Neumatología, que es uno de una serie sobre teología bíblica,
y que es excelente en muchos aspectos. Cuando trata la doctrina del sellamiento del Espíritu Santo, tiene el audaz encabezado: el sellamiento del Espíritu no es experimental. Eso es característico de la enseñanza sobre este asunto durante este siglo en curso, y de hecho desde aproximadamente mediados del siglo pasado. También se hace mucho énfasis en el hecho de que el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo no es en absoluto experimental. Esto es muy pertinente para nuestra discusión de este tema. El libro al que me he referido afirma categóricamente: no hay experiencia ni sentimiento relacionado con el bautismo del Espíritu. La explicación de por qué un autor dice tal cosa es bastante simple. Siente que tiene que decir esto debido a lo que se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, donde Pablo dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso, afirman, es obviamente una referencia al bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto concluyen que el bautismo del Espíritu Santo se refiere claramente a la acción de Dios en la que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Es, por lo tanto, una acción de Dios que se aplica a todos los creyentes, en la que son incorporados bastante inconscientemente al cuerpo de Cristo. El argumento se basa en el hecho de que la palabra bautismo se usa en este versículo en particular. Surge una dificultad real en este asunto en relación con la palabra bautismo. Se asume que donde quiera que se encuentren las palabras espíritu y bautismo en la misma declaración, el significado siempre debe ser el mismo. Y así se concluye que el bautismo del Espíritu Santo significa nuestra incorporación a Cristo, que es un evento completamente fuera de nuestra conciencia y del ámbito de la experiencia. La falacia aquí es seguramente debido a la falta de darse cuenta de que la palabra bautizar se usa de muchas maneras diferentes en la Escritura. De alguna manera, esta palabra bautismo parece tener un efecto casi hipnótico sobre nosotros y sobre nuestras mentes y pensamientos. Tome, por ejemplo, una declaración hecha por nuestro bendito Señor mismo: pero tengo un bautismo con el cual ser bautizado, y cómo estoy angustiado hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Obviamente nuestro Señor no se refería a un bautismo de agua, eso ya le había sucedido. No estaba diciendo que iba a ser bautizado nuevamente en ese sentido. Se refería a su próximo juicio y su muerte. Es comparable a lo que a menudo se dice de un soldado que por primera vez en su vida está realmente en una batalla. Se dice que así recibe su bautismo de fuego. Hay muchos usos particulares diferentes con respecto a esta palabra bautismo, y la declaración en 1 Corintios 12:13 es solo una de ellos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos los cristianos son de esa manera hechos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Pero no se deduce que ese sea el único significado posible de la expresión bautizados con el Espíritu Santo. Este es un punto vital, por la razón de que si es correcto decir que este sellamiento con el Espíritu es algo fuera del ámbito de nuestra conciencia y que es completamente no experimental, entonces, en cierto sentido, es algo de lo que no deberíamos preocuparnos mucho. Y ciertamente no sirve de ninguna manera el propósito del apóstol aquí en Efesios 1:13, donde se preocupa por darnos seguridad con respecto a nuestra herencia. Una forma de demostrar que eso no puede ser posiblemente el significado de sellamiento aquí en Efesios 1:13
es que el apóstol ya ha tratado el asunto de nuestro estar en Cristo y en la Iglesia en este mismo capítulo. Comenzó diciendo: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo». El término predestinación, que hemos considerado en el versículo 5 y nuevamente en el versículo 11, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel, nuevamente enfatiza ese mismo aspecto. Pero aquí el apóstol ha recurrido al aspecto experimental, diciéndonos que nosotros, judíos y gentiles, somos herederos juntos. Ciertamente regresa aquí a algo que ya ha dicho, porque nos está hablando de una bendición adicional y más allá de lo que ha mencionado anteriormente. Pero la enseñanza que estoy oponiendo no solo hace que el apóstol sea culpable de tautología, sino que sugiero que es una interpretación completamente antievangélica del sellamiento con el Espíritu Santo. Es terreno común afirmar que el sellamiento con el Espíritu y el bautismo con el Espíritu son lo mismo. Se nos dice en el primer capítulo del libro de los Hechos: «Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la cual les dijo: me habéis oído hablar, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después». Esa es una declaración categórica. Lo que nuestro Señor prometió sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, como se nos dice en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Sin embargo, a pesar del relato del evento dado allí, se me pide que crea que no es experimental, que no condujo a ningún sentimiento o a nada en absoluto en el ámbito de la conciencia. Tal sugerencia es casi inimaginable. El bautismo, me dicen, es algo que Dios hace en mí de lo que no soy consciente. Soy miembro del cuerpo de Cristo, pero no tiene nada que ver con los sentimientos en absoluto. Es no experimental. No soy consciente de que ocurra algo. Es una acción que toma Dios. ¿Coincide eso con el relato de lo que sucedió el día de Pentecostés en Jerusalén? ¿Podría algo que es no experimental y está fuera del ámbito de la conciencia afectar tanto a las personas como para hacer que los observadores digan: «Estos hombres están llenos de vino nuevo»? ¿Explicaría la forma en que los apóstoles hablaban en otras lenguas cuando Pedro predicaba con poder, autoridad y valentía? ¿Qué esclavos podemos llegar a ser en nuestro uso de términos? ¿Y cómo nos robamos a nosotros mismos las bendiciones de Dios como resultado? Tenemos tanto miedo de los excesos, tenemos tanto miedo de ser etiquetados de cierta manera, que afirmamos que el bautismo del Espíritu es algo inconsciente, no experimental, un acontecimiento que no afecta los sentimientos de un hombre. Semejante argumento es absolutamente antievangélico. ¿No conscientes? Los apóstoles eran como hombres que parecían estar llenos de vino nuevo. Estaban en un estado de éxtasis. Se regocijaban, alababan a Dios, estaban conmovidos, sus corazones estaban arrebatados, experimentaron cosas que nunca habían sentido ni conocido antes. Fueron transformados y eran tan diferentes que apenas puedes reconocerlos como el mismo Pedro, Santiago y Juan, y los demás como eran antes. ¿No experimental? Nada puede ser más experimental. Es la cima de la experiencia cristiana. Esto no solo es cierto de lo que leemos en el segundo capítulo de los Hechos. Lo mismo se encuentra en el capítulo 8 de los Hechos, y también en el caso del apóstol Pablo mismo. Él había creído en el camino a Damasco, pero fue 3 días después,
cuando fue visitado por Ananías, que tuvo lugar su bautismo con el Espíritu. Es igualmente claro que lo que sucedió a Cornelio y a su casa es altamente experimental, como se explica de manera contundente en el capítulo 15 de los Hechos. Y debido a su importancia crucial, lo encontramos registrado así. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo así como a nosotros. Versículo 8. ¿Cómo sabía Pedro todo esto si el bautismo del Espíritu Santo es algo fuera del ámbito de la conciencia y simplemente la acción por la cual Dios nos incorpora individualmente como miembros en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podría Pedro decir que estos gentiles se habían convertido en cristianos? Pedro era judío y un judío muy rígido. Necesitó una visión del cielo en una azotea en Jope para convencerlo de que debía recibir a los gentiles en la iglesia cristiana. Y sabemos que incluso después de esa visión estaba inseguro sobre la posición de los gentiles en la iglesia, y Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara en Antioquía. Es obvio que había evidencia tangible externa suficiente para persuadir al apóstol dudoso. Sin embargo, esto se describe como no experimental. Pedro pudo ver que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, al igual que él y los demás habían sido bautizados el día de Pentecostés. Cuando tenemos este sello del Espíritu, lo sabemos y otros lo saben. Es la experiencia más alta, la más grande que un cristiano puede tener en este mundo. Dios les dio testimonio. Él puso su sello sobre ellos, dice Pedro en efecto, así que los recibí en la iglesia. ¿Quién era yo para negarme a bautizarlos con agua cuando Dios ya los había bautizado con el Espíritu Santo de una manera que era obvia para todos? Nada más que algunas manifestaciones externas claras podrían haber convencido al apóstol. La misma verdad se encuentra en el capítulo 19 de los Hechos. Pablo se dio cuenta de que los discípulos mencionados allí carecían de experiencia y que no habían recibido el Espíritu Santo. De ahí su pregunta a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Pablo no podría haber descubierto esto si no es algo experimental, y de manera similar a lo largo de los Hechos de los Apóstoles. Una de las pruebas más convincentes de mi afirmación se encuentra en la pregunta que Pablo hace a los Gálatas en el capítulo 3 de su epístola a ellos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 2. ¿Habían recibido este bautismo con el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo puede alguien responder a esa pregunta si esto es algo fuera del ámbito de la experiencia? ¿Cómo puedo saber si he recibido o no el Espíritu si no es algo experimental? Todas estas citas de las Escrituras contradicen claramente la desafortunada interpretación que apareció hacia el final del siglo pasado. Pero si retrocedemos en la historia de la Iglesia antes de ese tiempo, encontramos una gran riqueza en la exposición de nuestro tema actual. Ya he citado los nombres de Thomas Goodwin y John Owen, los puritanos, también los de Charles Hodge y Charles Simeon. También puedo contar con el apoyo de John Wesley y George Whitefield. El sellamiento con el Espíritu o el bautismo con el Espíritu es claramente experimental y experiencial. Cuando llegamos a considerar ahora qué exactamente es esta experiencia, encontramos la mejor respuesta en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, donde leemos:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, versículo 16, o la declaración paralela en el 4º capítulo de la Epístola a los Gálatas ya citada, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Versículo 6. Recordémonos a nosotros mismos el argumento en el 4º capítulo de la Epístola a los Gálatas. El heredero, un niño que es heredero de una propiedad, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículos 1 y 2. Esa es una declaración sobre la cual no puede haber desacuerdo. Aunque ese niño pequeño sea en realidad el heredero de una gran propiedad, porque todavía es solo un niño, no maneja la propiedad y no es consciente de su propia importancia y dignidad y de todo lo que le pertenece. Debe pasar la mayor parte de su tiempo con tutores y sirvientes. De hecho, a menudo sucede que a tal niño que es heredero de tanto, se le puede maltratar incluso por tutores y sirvientes y ser castigado por ellos. Lo mantienen en su lugar e incluso puede tener miedo de ellos. Es prácticamente como un sirviente. De hecho, a veces puede pensar que preferiría ser un sirviente porque parecen dominarlo. Todo esto no afecta su posición real, no afecta su relación en absoluto, pero hasta ahora esa es su experiencia. Es puramente una cuestión de experiencia, no de estatus. De la misma manera, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Versículos 3, 5. Ya éramos hijos en ese entonces, pero estábamos bajo la ley. Pero ahora que Cristo ha venido, recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Ahora empiezas a experimentar lo que eras antes, de hecho sin darte cuenta. Al mirar el argumento en la Epístola a los Gálatas, capítulo 4, con más detalle, encontramos que la palabra que se traduce como clamando, Abba, Padre, es muy interesante. La palabra griega para clamando es extremadamente antigua. Su significado original es el croar de un cuervo. Se usaba para expresar cualquier tipo de grito elemental que surgiera del corazón, algo que no siempre se caracteriza por la dignidad o la felicidad de expresión. Va mucho más profundo que eso. Es el grito del corazón de un niño, un grito que resulta de una relación, el grito de un niño que está suplicando a su padre. Es muy interesante y útil notar que esta misma palabra se usa con respecto a nuestro bendito Señor mismo. En el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, encontramos que nuestro Señor usó esta misma expresión cuando estaba en el jardín de Getsemaní y oró diciendo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, quita de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Versículo 36. Nuestro Señor en su terrible agonía, sudando gotas de sangre, muestra su comprensión de su relación filial con su Padre de una manera sorprendente. Él no dice Padre solamente, dice Abba, Padre, un término de cariño en el que se unen el arameo y el griego. Este grito fue el grito instintivo de un niño que conoce la relación con el Padre. Está suplicando, Abba, Padre, si es posible. Así que el apóstol nos dice en el 4º capítulo de Gálatas que como resultado de la obra de Cristo
y de este bautismo del Espíritu, también se nos da el Espíritu que estaba en Cristo, y Él nos hace también clamar, Abba, Padre. Nos hemos vuelto seguros de Dios como Padre, lo conocemos como Padre. Ya no creemos en Dios como Padre teóricamente, es el grito del corazón, un grito elemental, instintivo que brota desde lo más profundo. Ese es el resultado del sellamiento del Espíritu. Podemos explicarlo aún más diciendo que la bendición peculiar dada al cristiano lo diferencia de los santos del Antiguo Testamento. Esa es la verdadera argumentación del 4º capítulo de Gálatas. Los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos eran hijos de Dios tanto como nosotros. Si no tenemos claro eso, estaremos confundidos en todas partes. Pero Pablo en su epístola a los Gálatas argumenta así: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Cuando estos gentiles se convirtieron en cristianos, se convirtieron en la descendencia de Abraham y coherederos con Abraham y con todos los judíos creyentes de las promesas de Dios. De manera similar, en la epístola a los Efesios, el apóstol dice que el mensaje especial dado a él fue anunciar que los gentiles deberían ser coherederos con aquellos judíos que ya pertenecían al reino de Dios. Por lo tanto, podemos ver la diferencia que hace el sellamiento del Espíritu de la siguiente manera. Los santos, bajo la dispensación del Antiguo Testamento, y también los apóstoles como creyentes e hijos de Dios antes del día de Pentecostés, no solo eran creyentes, sino también hijos de Dios, pero hasta cierto punto eran como siervos, estaban bajo tutores, les faltaba una verdadera realización de su posición, no podían clamar, Abba, Padre. Creían que Dios era su Padre, pero no clamaban desde lo más profundo de sus seres, Abba, Padre. Pero una vez que fueron bautizados con el Espíritu, cuando vino el sellamiento, clamaron, Abba, Padre, porque Dios había derramado en sus corazones este espíritu de adopción, el espíritu de su propio Hijo. Esta experiencia es lo que se entiende por el sellamiento con el Espíritu o el bautismo con el Espíritu. Sucedió a los apóstoles en el día de Pentecostés en Jerusalén. Ya habían creído en nuestro Señor y en su salvación antes, pero ahora estaban rebosantes de ello y regocijándose con un gozo inefable y lleno de gloria. Sin embargo, muchos maestros evangélicos nos dicen que no es experimental. Así, en nuestro temor a los excesos de algunos que afirman tener esta experiencia, a menudo nos volvemos culpables de apagar al Espíritu y de privarnos de las bendiciones más ricas. Esto entonces es lo que se entiende por la promesa del Espíritu por parte del Padre. Es el espíritu de adopción, el espíritu de filiación, no el hecho de que seamos hijos, sino nuestra realización de ello. En otras palabras, este sellamiento es la garantía directa que el Espíritu Santo nos da de nuestra relación con Dios en Jesucristo. Ya hemos visto que hay otros dos tipos de seguridad que son buenas y excelentes en la medida en que van la seguridad obtenida del argumento objetivo basado en declaraciones en las Escrituras y también el terreno más subjetivo de la seguridad deducida de las llamadas pruebas de vida que se encuentran en la primera epístola de Juan. Pero es posible para nosotros conocer y tener una seguridad más allá de eso, es decir, la que se da por el sellamiento del Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Este es un testimonio directo e inmediato dado por el Espíritu Santo a nosotros.
Ya no es algo que razono de las Escrituras, no es el resultado de la lógica o deducción espiritual, es directo e inmediato. No significa que escuchemos una voz audible o que veamos alguna visión. Generalmente ocurre como resultado de que el Espíritu ilumina ciertas declaraciones de las Escrituras, ciertas promesas, ciertas seguridades. Él me las presenta con poder y me hablan, y estoy seguro de ellas. Estas cosas se vuelven luminosamente claras para mí, y estoy tan seguro de que soy hijo de Dios como de que estoy vivo. Esto es algo que nos sucede de tal manera que no solo creemos en general que todos los que son cristianos son hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo me dice en particular que soy hijo de Dios. Ahora permítanme proporcionar ciertas citas que expresan esta verdad de una manera conmovedora. Comencemos con Thomas Goodwin, quien escribe: «Hay una luz que viene y abruma el alma de un hombre y le asegura que Dios es suyo y que Él es de Dios, y que Dios lo ama desde la eternidad. Es una luz», dice nuevamente, «más allá de la luz de la fe ordinaria. Es más que su creencia en las Escrituras y todos los argumentos que pueda deducir. Continúa diciendo, es lo más cercano al cielo, no tienes más, no puedes tener más, hasta que llegues allí. Es, en otras palabras, la experiencia más grande que un cristiano puede tener en este mundo. Solo hay una cosa más allá de eso, a saber, el cielo mismo. Es la fe elevada por encima de su tono y alcance ordinarios. Es el amor electivo de Dios llevado al hogar del alma. Ahora escuchemos a John Wesley. Es algo inmediato y directo, no el resultado de la reflexión o la argumentación. Nótese que él enfatiza los mismos elementos de inmediatez y directividad que Goodwin. La bendición no es el resultado de la reflexión o la argumentación. Luego, Wesley continúa haciendo esta afirmación sorprendente. Puede haber preludios de alegría, de paz, de amor, y no ilusorios, sino realmente de Dios, mucho antes de que tengamos el testimonio en nosotros mismos. En otras palabras, puedes experimentar la obra general del Espíritu mucho antes de que esto te suceda a ti, antes de que el Espíritu de Dios testificara con nuestro espíritu que tenemos redención en la sangre de Jesús. Según la enseñanza de Wesley, puedes ser un buen cristiano y puedes haber experimentado las operaciones del Espíritu de muchas maneras, incluso incluyendo preludios de alegría y paz y de amor de Dios mismo, mucho antes de tener este testimonio directo del Espíritu, esta experiencia abrumadora. ¿Has sido sellado con el Espíritu? No te estoy preguntando si eres creyente en el Señor Jesucristo, ni siquiera estoy preguntando si tienes ese tipo de seguridad que se basa en el primero o segundo fundamento. Estoy preguntando si sabes algo acerca de la experiencia de ser abrumado en tu alma por el testimonio directo y la declaración del Espíritu Santo. Para ayudar en esa autoexaminación, permítanme citar las experiencias de ciertos grandes hombres de Dios en el pasado. Aquí hay una experiencia descrita por John Flavel, un puritano de hace unos 300 años. Así, yendo por su camino, sus pensamientos comenzaron a hincharse y a elevarse más y más, como las aguas en la visión de Ezequiel, hasta que finalmente se convirtieron en una inundación desbordante. Tal era la intención de su mente, tales los sabores arrebatadores de alegrías celestiales, y tal la plena seguridad de su interés en ellas, que perdió completamente de vista y sentido de este mundo y todas sus preocupaciones. Al llegar en gran agotamiento a cierta fuente,
se sentó y se lavó, deseando fervientemente, si era la voluntad de Dios, que fuera su lugar de partida de este mundo. La muerte tenía el rostro más amable a sus ojos que nunca había contemplado, excepto el rostro de Jesucristo, que lo hizo así, y no podía recordar, aunque se creía moribundo, que tuviera un solo pensamiento de su querida esposa, hijos o cualquier otra preocupación terrenal. Al llegar a su posada, la influencia aún continuaba, desterrando el sueño. Aún la alegría del Señor lo inundaba y parecía ser habitante del otro mundo. Muchos años después, llamó a ese día uno de los días del cielo y dijo que entendió más de la luz del cielo por él que por todos los libros que había leído o descubrimientos que había tenido acerca de él. Eso es un relato excelente del sellamiento con el Espíritu, este anticipo del cielo. Jonathan Edwards describe la misma experiencia de la siguiente manera. Una vez, mientras cabalgaba por el bosque en 1737, habiéndome bajado de mi caballo en un lugar retirado, como era mi costumbre, para caminar en contemplación divina y oración, tuve una vista que para mí fue extraordinaria, de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre, y su gracia y amor maravillosos, grandes, plenos, puros y dulces, y su condescendencia mansa y gentil. Esta gracia que aparecía tan tranquila y dulce, también aparecía grande por encima de los cielos. La persona de Cristo parecía inefablemente excelente, con una excelencia lo suficientemente grande como para abrumar todo pensamiento y concepción, que continuó, según puedo juzgar, alrededor de 1 hora, lo que me mantuvo la mayor parte del tiempo en un torrente de lágrimas y llanto en voz alta. ¡Qué contraste con la enseñanza tan popular hoy en día que dice que el sellamiento no es experimental, que es todo por fe! Jonathan Edwards continúa su relato. Sentí un ardor en el alma de ser, ¿cómo expresarlo de otra manera?, vaciado y aniquilado, yacer en el polvo y estar lleno solo de Cristo, amarlo con un amor santo y puro, confiar en Él, vivir de Él, servirlo y seguirlo, y ser perfectamente santificado y hecho puro con una pureza divina y celestial. Tengamos en cuenta que Jonathan Edwards fue uno de los mayores filósofos desde Sócrates, Platón y Aristóteles. Dirijámonos ahora a un hombre muy diferente, D. L. Moody, que no era un filósofo ni de ninguna manera un gran intelecto. Él escribe: «Comencé a llorar como nunca antes. El hambre por esto aumentó. Realmente sentí que no quería vivir más tiempo si no podía tener el poder para el servicio. Seguí llorando todo el tiempo para que Dios me llenara con el Espíritu Santo». Bueno, un día en la ciudad de Nueva York, oh, qué día, no puedo describirlo. Rara vez me refiero a eso, es casi una experiencia demasiado sagrada para nombrar. Solo puedo decir que Dios se me reveló y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. O tomen las palabras del gran predicador baptista galés Christmas Evans, mientras describe una experiencia que tuvo mientras viajaba por un paso de montaña un día. Había estado en un estado seco y sin vida durante varios años como resultado de creer en la enseñanza conocida como sandemanianismo, similar a la enseñanza de tómalo por fe, pero ahora, después de comenzar a orar a Dios para que tuviera misericordia de él, dice: habiendo comenzado en el nombre de Jesús, sentí como si mis grilletes se soltaran, la antigua dureza se ablandara, y como pensé, las montañas de hielo y nieve se disolvieran y se derritieran dentro de mí. Esto engendró confianza en mi alma
en la promesa del Espíritu Santo. Sentí que mi mente entera estaba aliviada de algún gran yugo. Las lágrimas fluían copiosamente y me vi obligado a clamar en voz alta por las visitas graciosas de Dios, restaurando a mi alma el gozo de su salvación y que Él visitara nuevamente a las iglesias que estaban bajo mi cuidado. Las siguientes son las palabras del elocuente George Whitefield, tal vez el predicador más grande de Inglaterra. Poco después de esto, encontré y sentí en mí mismo que estaba liberado de la carga que me oprimía tan gravemente. El espíritu de duelo se apartó de mí y supe lo que era realmente regocijarse en Dios mi Salvador, y por algún tiempo no pude evitar cantar salmos donde quiera que estuviera. Pero mi alegría se volvió gradualmente más estable y gracias a Dios ha permanecido y aumentado en mi alma, salvo algunas interrupciones casuales desde entonces. Después de una larga noche de deserción y tentación, la estrella que había visto a lo lejos antes comenzó a aparecer de nuevo, y la estrella del día se levantó en mi corazón. Ahora el Espíritu de Dios tomó posesión de mi alma y, humildemente lo espero, me selló hasta el día de la redención. Había sido creyente durante algún tiempo antes de esto, pero ahora fue sellado con el Espíritu. Continúa diciendo: mis amigos se sorprendieron de verme mirar y comportarme tan alegremente, después de los muchos informes que habían escuchado sobre mí. Nuevamente, escuchen las palabras de su amigo John Wesley, describiendo la famosa experiencia en Aldersgate Street, Londres, el 24 de mayo de 1738. Recuerden, nuevamente, que se había convertido en un verdadero creyente en la justificación por la fe desde el marzo anterior. Él escribe: sentí que mi corazón se calentaba extrañamente, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él se llevó mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Había creído antes, pero ahora tenía una seguridad. Se le dio esta experiencia y testimonio directo, inmediato y abrumador por el Espíritu, el sellamiento del Espíritu, y él sintió estas cosas. Después de esta experiencia, su ministerio fue transformado. Es casi increíble que alguien diga que el sellamiento con el Espíritu no es experimental, y así se prive de tales experiencias. ¿Tu corazón ha sido arrebatado? ¿Has conocido esta experiencia abrumadora del amor de Dios? Que cada hombre se examine a sí mismo.